Hola a todos, mi nombre es Johanny Cuencas Arzuri. Bienvenido al curso de Python. En esta oportunidad vamos a trabajar con las estructuras secuenciales. Bien, la programación estructurada básicamente muestra tres estructuras centrales, ya las secuenciales, condicionales y repetitivas. En esta oportunidad vamos a trabajar con las estructuras secuenciales. Para eso iniciamos con un primer ejemplo. Acá tenemos un sencillo ejemplo que va haciendo referencia a desplegar un mensaje, ¿no? Particularmente el mensaje Hola Mundo. Ya aquí está el programa expresado en diagrama de flujo. Entonces vamos ejecutando paso a paso. Vamos a la parte de secuenciales. Aclarando de antemano que en las estructuras secuenciales describe un solo camino en el cual las instrucciones deben de ejecutarse secuencialmente una a otra. ¿Okay? Bien, entonces comenzamos. Ya para poder entender mejor esto, también está acá lo que es la prueba de escritorio, ya con el que vamos a ir trabajando. Comenzamos entonces, punto de partida. Esta representación, esta figura representa al punto de partida, inicio. Se debe de seguir el flujo. Se tiene luego otra figura que representa la salida de datos por pantalla. En este caso, es una cadena que está imprimiendo lo que se imprime entre comillas, hola mundo. ¿Ya? Entonces, se tiene ya un primer mensaje acá. Esto representa a la salida, ¿no? En este caso, que sería hola mundo, ¿no? Sería, sí, hola mundo. ¿Ya? ¿Algo más que se deba de trabajar? Nada. Entonces, ahí termina este proceso. Se sigue el flujo, ya la secuencia, ya y termina el programa, ¿no? Indicando con esta etiqueta similar al inicio, hablando de la figura, no solo que con el mensaje fin. Entonces aquí termina el programa y lo que se tiene es, después de finalizar el programa, pues se ha imprimido ya el mensaje Hola Mundo. Veamos esto con un segundo ejemplo. Acá nos pide calcular el promedio de tres números. Ya para esto debe de recordarse que la fórmula, la relación matemática corresponde a esta expresión, ¿no? Si queremos calcular el promedio de tres números, entonces debe de haber tres entradas. Denótese como A, B y C, los cuales debe dividirse entre tres, ¿no? Luego de sumarse. Entonces hay un punto de partida, está ahí lo que llega a ser las entradas ABC y luego lo que es la implementación de la fórmula, ¿ya? La implementación de la fórmula, ¿no? La fórmula matemática, pero acá como instrucción, pues, A más B más C, todo es dividido entre 3 y todo esto asignado a la variable X, ¿no? Y finalmente se imprime esto, ¿no? A través de esta figura indicando se imprime esto por pantalla, ¿no? El valor que se ha calculado que se retiene en X, ¿no? Para finalmente terminar el programa. Vamos a probar esto bueno, vamos a analizar el programa partiendo mediante la prueba de escritorio. Ya, ok, esta es la prueba de escritorio, el espacio, ¿no? Entonces, podemos ir probando. Ya, comenzamos entonces. Ya el punto de partida es esto. Inicio, se sigue el flujo, la flecha, ya venimos a esta instrucción donde es lectura de datos de teclado, lo vamos a leer de izquierda a derecha, comenzamos con A. Ya un número para A, por ejemplo, bueno, acá está en la prueba de escritorio en las variables, ¿no? Las cuatro variables que está utilizando el programa. Le hemos al teclado el valor A y podríamos darle un valor cualquiera. Ya esto podría ser, por ejemplo, desde teclado 2, ¿ya? Y entonces lo que vale A en memoria es 2. Se sigue la lectura de la otra variable es B, ya podríamos presionar desde el teclado entonces 3, por ejemplo, un número cualquiera 3, y lo que tenemos ahora es que B vale, adopta el valor de 3. Para C, otro valor, por ejemplo, 4, ¿ya? Bien, algo más que hacer, nada. Se sigue el flujo y acá se debe de ejecutar el proceso, ¿no? Los procesos están representados en cajas rectangulares para procesos, ¿ya? Entonces acá podemos, ¿sí?
puede verse entonces ejecutando de derecha a izquierda. Se tiene que sumar A vale en memoria 2, más B que vale 3, hasta ahí tenemos 5, más C en memoria que vale 4, y total tenemos 9. 9 dividido entre 3 es 3. Entonces, todo esto se evalúa y vale 3, y ese valor se está asignando a X. Entonces, el valor que adopta ahora es X, es 3. ¿Ok? ¿Ya? ¿Algo más que hacer? Nada. Entonces ya habría terminado acá el proceso, se sigue el flujo, ya la flecha, y aquí ya tenemos otra figura. Esto, como se había visto, representa a despliegue de datos por pantalla, ¿no? En este caso está utilizando una cadena y una variable. Debe notarse que las cadenas, como en el anterior caso, se las encierra entre comillas, indicando que tiene que imprimirse tal como está. Y la variable no. Además, nótese que entre lo que es la cadena y la variable utilizamos la coma para separar. Entonces ejecutamos esto y tendría que escribir la cadena tal como está, tal como indica ahí. El promedio es, ¿no? El promedio es, ¿ya? Y mostrar el valor de la variable x. Se buscaría en memoria y x vale 3, y entonces el resultado sería 3. ¿Ya? Sí, y seguimos con el flujo. ¿Algo más que hacer? Nada, se sigue con el flujo y finalmente llega a esta etiqueta que indique que ha concluido la ejecución del programa. Entonces, para los valores del teclado 2, 3 y 4, el programa muestra como resultado 3. Vamos viendo con un siguiente ejemplo el cálculo de las dos raíces de una ecuación cuadrática. ¿Ya? Para esto, entonces, se tiene que, bueno, nos podemos apoyar en lo que es la relación. Es decir, si queremos encontrar las dos raíces de una ecuación cuadrática que tiene esta estructura, ¿ya? Esta forma, entonces podemos apoyarnos, se puede apoyar en lo que llega a ser la fórmula, ¿no? Y esto, claro, va a depender mucho si es de más, el signo más, menos, ¿no? Entonces, véase que inicialmente los parámetros de entrada son A, B y C, ¿no? Lo que debería de leer el programa como insumo, ¿ya? Y esta fórmula se la debería de programar, ¿ya? Se la debería de programar, ¿no? Y eso lo estamos viendo acá en una caja rectangular, ¿no? Y esto del signo del más menos, bueno, va a desglosarse, ¿no? En un caso será con positivo y otro caso será con negativo, ¿no? Para calcular las dos raíces, ¿no? La primera raíz x1 y la segunda raíz x2. Para finalmente imprimirse a ambas raíces. Ese es el razonamiento, entonces, el que hay que, bueno, que contempla el programa. Para eso, entonces, para entender mejor, vamos a ejecutar la prueba de escritorio, ¿ya? Para este programa, ¿sí? Entonces, comenzamos. El punto de partida, la etiqueta, inicio, se sigue el flujo, ¿ya? Y aquí me dice, entonces, entrada de datos. Se podría probar para el siguiente caso, ya, sí, podríamos probar entre A e X, podríamos probar para el caso X al cuadrado. Ah, antes, esto, para que esté más claro. Ya, entonces va a ser igual a X al cuadrado, ya, más X al cuadrado, perdón, es menos X, ya, menos 2. Tal vez para hacerlo a esa altura menos 2. ¿Ya? Y esto es igual a 0. ¿Ya? De esto entonces puede verse lo siguiente, ¿no? A ver, podríamos ver acá que A es igual a 1, B es igual a menos 1, C es igual a menos 2, ¿no? Esos son los datos que vamos a dar desde el teclado. Para este caso particular, x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Se quiere encontrar las dos raíces de esta ecuación cuadrática. Entonces comenzamos con el valor de a. A para este caso sería directamente con x al cuadrado sería 1, ¿no? 1, ¿ya? Luego dice un valor para b.
B sería igual a menos 1, ya sería esto menos 1. Ya después C sería igual a menos 2, ya, eso sería el valor menos 2. Ok, ¿algo más que hacer? Nada, entonces ahí se han agregado los valores, ¿no? Se sigue el flujo, la flecha, ¿ya? Entonces vamos evaluando ahora de derecha a izquierda. Vamos a comenzar con la raíz. Esto de square, ¿no? La abreviación de raíz cuadrada. Square de b al cuadrado menos 4 hace, es decir, la parte del discriminante es lo que vamos a trabajarlo acá. B, entonces dice b al cuadrado. En este caso, b al cuadrado b al cuadrado corresponde a 1, ¿no? Sería menos 1 al cuadrado es 1, ¿ya? Menos 4 veces A, 4 por 1, 4, ya, por C, ya, entonces eso sería menos 2, 4 por 2, 8, menos, menos, más sería, ¿no? Sería más 8, 8 más 8 más 1, lo que me daría 9. Raíz cuadrada de 9, eso estaría dando un valor de 3. Todo esto entonces estaría, perdón, raíz cuadrada de 9, ¿no? Raíz cuadrada de 9 estaría dando un valor de 3. Entonces todo esto sería 3. ¿Ok? En la parte de abajo, lo propio, todo esto tendría que ser un valor también, ¿no? Un valor de 3. Tanto en x1, x2, esto se resume a 3, ¿ya? Seguimos trabajando acá. Entonces, lo que tendríamos en x1 sería menos b, que sería menos 1. Ah, pero previamente esto es menos b, pero b es igual a menos 1. Entonces, menos menos hace igual a más. Aquí tendría lo que es 1. ¿Ya? Sería 1. 1 positivo. 1 más 3, ya eso me daría 4. Ya, 4 hay que dividir entre A, que sería 1, 2, 1, 4 entre 2 es igual a 2. ¿Sí? 4 es igual entre 2. Entonces ya tengo un valor acá directamente de 2. ¿Sí? Un valor de 2, ¿no? Acá, como primera raíz. Mismo razonamiento acá abajo con x2, esto es menos 1, lo que habíamos indicado que va a ser por menos 1, es como 1 positivo, menos, menos el valor de 3, entonces sería menos 2. Menos 2 dividido entre 2 por A, que sería como 2, menos 2 entre 2, y eso me bota menos 1, acá, como resultado. Menos 1. Ya, luego seguimos, bueno, eso sería todo respecto al proceso en la caja rectangular, es decir, si ha ejecutado esto, algo más, nada más, se sigue el flujo, esto representa esta figura, imprimir datos desde el teclado, entonces en la parte que se va a imprimir, que es esta sección, representa la pantalla, vamos entonces imprimiendo los datos, dice acá raíz 1, ¿no? Raíz 1. Entonces acá colocaré raíz 1, ¿ya? Y luego viene el valor de x1. En memoria eso es 2. 2, ¿ya? Luego abajo dice raíz 2, ¿ya? Ah, me faltó el acento. Raíz 2, ¿no? Raíz 2 y acá x2. Eso es, en memoria es menos 1. ¿Ya? Ok, entonces de esa manera para este caso particular, todavía falta, ¿ya? Una vez que se ha ejecutado esto, indicando por el orden, ¿ya? Se ejecutó esto, también se ejecutó esto. No hay nadie más en la figura, entonces termina la figura, pasamos al flujo y llegamos al, o sea, ahí acaba el programa, ¿no? Entonces, vemos que con estas entradas a ABC que corresponde a x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0, ¿ya? El programa ha logrado calcular las dos raíces. Por una parte, ha logrado calcular lo que llega a ser menos 2 como la primera raíz y como segunda raíz el valor de menos 1.